Bueno, entablando conversación con quien es el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Occidente, Miguel Ángel Landeros. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias, Trini. La verdad, encantado de tener la oportunidad de ser invitado para compartir este nuevo espacio tuyo. ¿Cómo vamos? Hablando de COVID, se están registrando las primeras cifras de este primer trimestre del año respecto a la actividad de exportación que tiene México y sobre todo ver si podemos especificar algunas cifras para Jalisco. Sí, cómo no, mira, pues de entrada el comercio exterior ha sufrido los embates de esta crisis mundial, que no solamente es de México y menos de Jalisco. Y bueno, lo empezamos a sentir en el primer trimestre precisamente con la baja en la producción de China, que eso afecta directamente al comercio exterior, porque como bien sabes, la cadena de suministro a nivel mundial tiene un componente importante de China. Entonces nosotros fue el primer sensor que tuvimos de esta situación. Claro, ahora ya alcanzó pues, a todos los países. Nuestro primer socio comercial no se escapa, con quien tenemos una extraordinaria relación, porque 70% de nuestras exportaciones, a diferencia del 80% nacional, se va precisamente a Estados Unidos. Nosotros tenemos 21 sectores y 3 de los principales sectores tienen una relación enorme con Estados Unidos, que es el electrónico, el de autopartes y el agroindustrial. En este ánimo también tenemos que poner de contexto que curiosamente pues ya tenemos ratificado el Tratado de Libre Comercio de la versión 2.0, el famoso TEMEC o USMCA, que empezaría ya a tener efecto el próximo 1 de julio. Ahí es donde estamos muy preocupados. Lo que nosotros tememos ahorita es por las cadenas de valor y con las restricciones sanitarias que entendemos son importantes, pues ahora enfrentamos el reto de no salir desfasados, por ejemplo, con la industria automotriz, que es uno de los sectores más importantes que impulsa las exportaciones. Por lo pronto, para México es el más importante, para Jalisco es el segundo más importante. Nosotros no tenemos armadoras grandes ni nada, pero tenemos autoparteras. Y las autoparteras son muy buena parte de la cadena de suministro. Y entonces, ahorita uno de los grandes retos es cómo resolvamos con el gobierno el no salir desfasados y que ponga en riesgo estas cadenas de valor, que si se ven afectadas sería de manera irreversible. Creemos que perderíamos esas importantes inversiones, pero sobre todo, y lo más importante, es la parte dramática de toda esta pandemia y de esta crisis, que más allá de la salud también entraña un problema económico y que sería la pérdida de empleos. Ahí es donde estamos centrando nuestros esfuerzos para poder preservar estas fuentes de empleo que significan miles y miles de empleos que ahorita están en riesgo de permanecer, de quedarse como empleos permanentes bien pagados. Entonces, yo te diría, ahorita, aunque sabemos que la recuperación va a ser lenta, nosotros queremos anticiparnos tomando todas las medidas posibles, porque nosotros no tenemos lo que tiene Estados Unidos o la Unión Económica Europea, que es un fondo de rescate. Ya vimos claramente que el gobierno federal no nos va a ayudar en lo más mínimo, simplemente no nos ha dado nada, de nada es nada, y entonces el Estado, en particular el de Jalisco, pues tiene limitaciones naturales, ha hecho hasta donde puede, sin embargo le estamos exigiendo todavía más, pero ante una situación como esta, lo que tenemos que entender es que si bien el problema de salud es un problema que nos preocupa a todos, el problema económico, si no lo cuidamos, puede ser inclusive peor que el problema de salud, porque miles y miles de personas se están quedando sin trabajo y eso se puede convertir en un problema de seguridad, de salud y de lo más básico que es alimentario. Hubo una reunión en el mes de abril, parece que de manera virtual, entre todos los empresarios con la Presidencia de la República, donde se le manifestaron muchos puntos. De todos esos, creo que son más de 60 puntos. ¿No se les ha dicho un sí a uno solo? Mira, te tengo que ser muy sincero. Nosotros no participamos en eso y te hablo de las cúpulas empresariales de Jalisco ni de los sindicatos, pues porque ya no creemos en Carlos Salazar. Nosotros nos desvimos de Carlos Salazar ya desde hace casi 2 meses, porque no lo vemos como un interlocutor válido, y lo digo claramente porque en su momento Carlos Salazar fue apoyador de la 4T
cuando nosotros advertimos que había muchos temas que nos estaban afectando. Hoy quiere darle la vuelta, ha hecho todas estas reuniones, pues ya vimos lo que le contestó el presidente, simplemente ya no lo considera como un interlocutor, inclusive lo mandó con la secretaria de Economía, como diciendo, pues a mí ya no me toques la puerta, ya había dicho el propio Salazar que le había cerrado la puerta. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es buscar alternativas válidas, reales, que pudieran impulsar soluciones para el comercio exterior de Jalisco. Sabemos que a nivel nacional está complicadísimo. Todo ese esfuerzo de empresarios que se hizo, pues ya vimos que se fue por la borda. Bueno, inclusive, vamos a ser muy concretos, cuando el BID y el Consejo Mexicano de Negocios anunciaron un apoyo para pymes a nivel nacional, el presidente no solamente no la vio con buenos ojos, inclusive dijo que podría tratarse hasta de corrupción cuando ni siquiera es un tema del gobierno federal, solamente el acompañamiento que ya había dado, por cierto, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues bueno, ya sabemos que con la federación no contamos. Al revés, probablemente haya inclusive piedras que nos pongan en el camino. Entonces, lo que estamos viendo son alternativas que verdaderamente puedan traernos soluciones, y esas no están en México, están en Estados Unidos principalmente y en otros países. ¿Por qué digo en Estados Unidos? Bueno, porque estamos viendo que al país vecino le está invirtiendo ya 2 paquetes de $2 trillones y nada menos a las pymes, más de 750,000 millones de dólares. Y creemos que por ahí puede venir el tema de alianzas estratégicas y de fondeo, inclusive para empresas pymes, para lograr articular muy bien lo que es ahora el nuevo TEMEC o la versión 2.0 que tenemos con Estados Unidos. Hay que entender claro que la columna vertebral de la economía de México y de Jalisco es el comercio exterior. La pregunta es si las opciones que se están tomando en la mesa de reactivación del Estado de Jalisco es precisamente el camino que debe de seguir el Estado. Mira, nosotros estamos proponiendo recomendaciones y estamos esperando que las atienda el gobierno del Estado. El tema es complejo porque primero se han centrado mucho en el tema de los contagios y de evitar las probables muertes. Pero nosotros hemos sido muy enfáticos en poner en la mesa la importancia que tiene que hagan caso de la reactivación económica por fases, pero sobre todo entendiendo que se tiene que hacer con todos los protocolos de salud, pero que no se puede retrasar más. Porque si se retrasa más, van a suceder 2 cosas. Afectamos las cadenas de valor que para Jalisco son esenciales, perdemos miles de empleos y más allá de eso, pues se puede generar un tema de hambre y de inseguridad. Entendemos que hay regulaciones federales que no se puede brincar el Estado de Jalisco, pero estamos buscando que se haga lo máximo posible para que quienes son proveedores de las cadenas de valor abran de manera prácticamente inmediata y puedan preservar esas fuentes de trabajo y evitar que se pierdan esas cadenas de valor o se vean interrumpidas. Este miércoles, ya es 13 de abril, el gobierno federal comenzará a delinear esta reactivación. Yo por lo que de repente escucho es que el gobernador del estado de Jalisco dice, no vamos a regresar a clases, por ejemplo, hablando de una de las actividades, no vamos a regresar a clases, pero en el gobierno federal se habla de regresar a clases. Me refiero, ante esta falta de coordinación y donde parece que el estado de Jalisco siempre se adelanta y que pudiera ser una confrontación con el gobierno federal, ¿a dónde va a parar esta relación y este ponerse de acuerdo? Porque si bien hay cosas que no podrá el Estado dejar pasar por alto. Mira, yo te diría concretamente que el gobierno del Estado no va a poder hacer más allá de ciertos lineamientos federales. Sin embargo, la federación hoy por hoy está presionadísima por el propio Estados Unidos y las armadoras de automóviles y muchas otras organizaciones para no salir desfasados. Creo que hoy trae una presión enorme, pero no solamente ahí, ya la propia ciudadanía está harta porque está metida en un problema económico principalmente. La presión que hay en el centro es enorme. Yo creo que vamos a tener un anuncio de apertura. Insisto, creo que lo habrá en el tema de cuidar los protocolos de salud que se están generando para que la parte económicamente activa retome por fases esto. Yo no puedo informar eso porque no me corresponde, pero entiendo que tendría que ser ya un anuncio muy próximo del gobierno del estado y federal también, en donde estaríamos viendo muy probablemente al sector industrial y algunos otros sectores que, de acuerdo a los estudios que se han hecho
tienen poca movilidad, pero mucha incidencia en el Producto Interno Bruto. Es ahí donde estamos centrando la importancia de que esas empresas, con la responsabilidad de hacerse cargo del monitoreo y de las medidas que tiene que tomar para poder tener en seguridad a sus trabajadores, estén ya en actividades a la brevedad posible. Insisto, ya sé que hay gente que dicen, oiga, ustedes son unos despiadados. No, estamos viendo que la parte de salud es casi tan importante como la parte económica cuando ya llevamos tantos días en este aislamiento. Entonces, lo que queremos es ser responsables y poner el dedo en el renglón. Nosotros, insisto, no somos una economía del mundo que nos podemos dar esos lujos porque vamos a tener un problema peor en corto plazo. Bien, están comentando, por ejemplo, 3 sectores, que es el electrónico, autopartes y agroindustrial. Sin embargo, si comienza ya esta reactivación por fases, ¿cuáles son entonces? ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué sector de la industria, qué sector del comercio es el que debe de comenzar ya? Si me pudiera mencionar un listado de 3, 5. Insisto, los primeros que, a mi juicio, es un tema a título personal, porque al final de la historia yo no voy a dar el anuncio, lo va a tener que dar el gobierno, pero nosotros estamos hablando de las empresas que tienen encadenamientos productivos, sobre todo que afectan a la cadena de valor, porque tenemos que proteger uno de los activos principales del Estado, que es el comercio exterior, que produce cientos de miles de empleos, pero aparte incide en el Producto Interno Bruto del Estado de manera contundente. Y luego entender también pues, que el comercio en general pues, es un sector sumamente afectado. Ahí es donde se está viendo cómo se puede reactivar algunos de esos sectores de manera pronta con todas las garantías posibles. Lo que entendemos es que esto de la pandemia llegó para quedarse por mucho tiempo. Mientras que no haya una vacuna o una solución médica que pueda resolver el problema, vamos a convivir con esto por mucho tiempo. Entonces tenemos que ser muy responsables en cómo regresamos a las actividades productivas para impedir que haya un retroceso que nos vuelva otra vez a confinar. El endeudamiento por parte del Estado de Jalisco. Ya sabía que no me iba a salvar de esa pregunta, pero bueno. Pues ese es un tema que se está discutiendo en la mesa de reactivación económica, en donde fuimos también muy enfáticos en decirle al gobierno, porque este endeudamiento, independientemente de que tiene que ver con cubrir fondos que ya se tomaron para el tema de salud, pues tendría que ir para reactivar la economía. Sabemos que tiene candados que ubican a esto para inversiones en infraestructura. Nos hemos pronunciado a favor que la infraestructura no se traduzca solamente en ladrillos y castillos. Tiene que ser infraestructura sofisticada para un estado como Jalisco, que tiene su énfasis en el comercio exterior. Entonces, hemos hablado de proyectos diversos que deben de considerarse con estos fondos, más allá de carreteras, que son importantes en el tema de movilidad urbana, pero que también inciden en miles de empleos que están insertados en el comercio exterior. No se han puesto de acuerdo para pagar y poder resolver el tema del aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara cuando esa inversión hubiera sido a lo mejor mucho más rentable. Pero déjame decirte algo ahí, Trini. Esa inversión es privada 100%. Esa inversión se anunció, pero hoy está en riesgo. Yo no soy quien para desestimar lo que se va a hacer ahí, pero ya se informó en su paquete trimestral que hay probablemente un retraso ya en la inversión. No le corresponde al gobierno del estado. Insisto, es un tema del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Nos duele muchísimo, pero también tenemos que entender que hay decisiones de empresa que se tienen que tomar y ellos están valorando que la industria aeronáutica va a sufrir un retroceso severo. Nada menos hay que entender que las nuevas reglas creo que van a indicar que solamente se van a poder ocupar 70% de los espacios en los aviones. Esto quiere decir que el boleto va a subir de precio y también muchas de las aerolíneas van a sufrir afectaciones tal que ya no van a poder volar. Estimamos que aquí una de las grandes aerolíneas quedó ya en el camino, que es Interjet. Tenemos que esperar el anuncio oficial, pero a nivel mundial las cosas. Entonces, eso va a incidir concretamente en los planes de expansión del propio GAP y
y de los otros aeropuertos del país. Es la forma en que como coincide la iniciativa privada y los gobiernos para poder echar a andar la maquinaria. El asunto es que anteriormente no se observó los alcances que podrían tener precisamente estas grandes inversiones. Y ahora que nos enfrentamos a un COVID, pareciera que pues no es tarde, pero de verdad que nos agarró esto sin precaución, ¿no? Sin prever cuando ya se había comentado a nivel internacional que estos desastres de pandemia se podrían presentar y creo que no los veíamos venir ahora. Estados Unidos comenta que puede destinar ciertos recursos para esta reactivación económica. Sobre todo aquí es muy importante pensar en este gran porcentaje de empresas pequeñas y medianas. ¿Cree que puedan acceder y cómo le está haciendo Comce, por ejemplo, para que esas empresas puedan acceder? Seguimos. Pero hay que ser muy claros con esto. Hay que ser muy claros con esto. Estados Unidos no nos va a dar el recurso así nada más. Nosotros estamos buscando estrategias para poder aprovechar todos esos fondos que están teniendo las empresas que van a tener para rebotar su propia economía. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos buscando cómo alineamos nuestros esfuerzos, las capacidades que tenemos, el talento, sobre todo la oportunidad ahora por el costo del peso y del dólar, la paridad cambiaria que nos viene a beneficiar, para poder atraer algo de ese dinero para acá, porque es importantísimo, y renovar nuestra planta industrial. Nosotros, hay que recordar, ahora estamos obligados a cubrir una parte más importante, por lo menos en lo que tiene que ver con el sector automotriz, en el nuevo TEMEC, si no van a llegar de otro lado y la van a cubrir. Entonces, por ahí es donde estamos trabajando nuestras estrategias. Es desde ese lado, también estamos buscando financieramente que atiendan a las pymes directamente entes norteamericanos y de otras partes, porque de aquí no va a salir recurso. Déjeme preguntarle, la presencia del Ejército Nacional en las calles de México, ¿esto es buena señal para todos estos problemas y retos en el comercio exterior de México? Para mí no es ninguna buena señal. Para mí es una señal de que la Guardia Nacional no ha funcionado y que el problema de seguridad es evidente, está saliéndose de las manos. Obviamente que el ejército es nuestra última tablita de salvación, le tenemos un respeto enorme. Lo que no nos ha parecido es la manera como se ha conducido la política de seguridad federal. Finalmente nosotros, México ya estaba trabajando en la profesionalización de las policías y en vez de eso se optó por un modelo completamente nuevo que ya vimos no fue la solución, sino porque habría este tema en este momento. Esperemos que funcione. De todos modos ya lo estaba haciendo el ejército, ya estaban en las calles. Creo que lo que vamos a ver es un endurecimiento de las actividades del ejército en la procuración de seguridad. ¿Cómo se siente? Si no, no entiendo cuál va a ser la diferencia. Sí, sí, definitivamente. Ya hace mucho tiempo que vemos al ejército desde gobiernos pasados, no tiene nada que ver con una nueva estrategia de seguridad. Pareciera que es exactamente lo mismo a lo que hemos vivido. Yo solo espero que los resultados no sean iguales, porque el 2019 exacto, fue más inseguro. Exacto, Trini, exacto, así es. Ahora, el presidente de la República ha tenido una racha de descalificaciones para varios sectores, entre ellos, por supuesto, el periodismo, pero ahora le tocó a los doctores, le ha tocado ya a los ingenieros. ¿Por qué esta falta de comunión con los profesionistas? Pues no solamente es con ellos, es un presidente pues que yo creo que debe de estar o debiera de estar a la altura de las circunstancias, de un problema que es mundial, que es imposible que se encuadre en un complot, es algo verdaderamente generado por un asunto que está fuera de las manos y que nos agarró muy mal parados ya con un decrecimiento económico, en donde inclusive el propio presidente mencionó algo inaudito. Yo lo digo con todas sus palabras, es inaudito que haya dicho que no van a tomar en cuenta el Producto Interno Bruto. Bueno, si hay estas apreciaciones, pues yo creo que nadie se salva aquí. El análisis que la presidencia tiene, la presidencia de la República tiene sobre la situación a veces dista mucho de la realidad. Yo creo que desestimar la labor de los doctores de esa manera es irresponsable, por decirlo menos, lo menos. Aquí no se debe de tratar de buscar culpables, se debe de buscar soluciones. Si más de 170 países ya en el mundo optaron por apoyar a la economía
con paquetes fiscales y económicos, no puede ser que este país no lo entienda. En Estados Unidos y en muchos otros países, como digo, más de 170 países, no se están pagando impuestos en este momento porque nada más no hay cómo pagarlos. Aquí seguimos pagando impuestos. Y no nomás eso, se habla de las empresas y se dice, no se les va a ayudar. A ver, los recursos que recibe la Federación, ya vimos que el petróleo ya no es el recurso, ¿verdad? Son precisamente del sector privado y de cientos, miles, millones de empresas que no hablan de grandes conglomerados. Son empresas que a veces tienen 4, 5, 10 trabajadores, 15, que realmente se la parten diario para sacar adelante pues el día a día. Eso es lo que se debe de entender. Entender la frase de si ya tienes zapatos, si ya tienes esta ropa y si ya tienes un auto modesto, ¿para qué quieres más en esta etapa de austeridad? ¿Cómo le hace una empresa que va repuntando y que va viendo la riqueza para, obviamente, quien la posee, obviamente para todo su planta laboral? ¿Cómo entiendo yo ese concepto? Pues porque el presidente se confunde, vivimos en una economía de mercado. Que yo sepa, la constitución y la conformación de este país todavía no es socialista. Entonces, la gente tiene derecho, el derecho tiene de aspirar a mejores cosas. Y en todos los sentidos. Ese derecho es un derecho que está consagrado en la Constitución a través de todo lo que está ahí escrito. Entonces, si hay economía de mercado, no entiendo un comentario de eso. Si el señor le parece eso, pues debe entender que este es un país diverso y hay que respetarlo. ¿Cree que pueda dar vuelta a la economía política de México en los próximos años? Bueno, ayer afortunadamente tuvimos una muestra importante de que el Poder Judicial felizmente es autónomo. Entonces, tenemos mucha plena confianza en que vamos a seguir por este camino y no nos lo van a cambiar. Sí, hablando específicamente de la ley Bonilla. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Landeros, por regalarnos estos minutos y estaremos pendientes de todo el proceso de reactivación y la forma en que ustedes vayan invitando a estas empresas a que se incorporen también al conocimiento a través de esta gran cantidad de cursos, talleres, orientación que está impartiendo no solamente ustedes, sino otros grupos empresariales. Muchas gracias, Trini. Siempre a tus órdenes. Saludos a toda la audiencia y enhorabuena por esta nueva etapa en tu vida. Agradecida, de verdad, por el tiempo y nos vemos y escuchamos en la próxima. Adiós. Bye.